Mi esposo me atrapó con nuestro vecino al volver del trabajo. Lo hice pensando que sería solo una vez y ahora mi vida es un infierno. Hola a todos. Necesito desahogarme. Siento que mi mundo entero se ha hecho añicos, y solo puedo culparme a mí misma. Pero a veces, cuando me ahogo en este mar de remordimiento, una pequeña parte de mí se pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan egoísta? Quiero contarles sobre Carlos. Mi Carlos. Éramos perfectos. No exagero. Recuerdo como si fuera ayer nuestra primera cita. Fue en esa pequeña cafetería italiana del centro, la que siempre olía a café tostado y a esperanza. Yo estaba nerviosa, por supuesto. Habíamos estado hablando por mensajes durante semanas, casi meses, después de conocernos en una fiesta de amigos en común. Me cautivó su risa, esa forma tan natural que tenía de hacer chistes sobre todo, incluso sobre la torpeza de su propio perro. Cuando lo vi de nuevo, esperando en la mesa con una rosa a medio abrir, sentí algo que nunca antes había experimentado. Era como si el universo hubiera alineado todas sus estrellas solo para ese momento. La conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de libros, de películas de ciencia ficción que solo nosotros dos parecíamos apreciar, de nuestros sueños más locos y de las pequeñas manías que nos hacían únicos. Carlos tenía esa habilidad innata de hacerte sentir la persona más interesante del mundo. Cada mirada, cada gesto suyo, me confirmaba que había encontrado a mi alma gemela. Era ese tipo de amor que te hace sentir segura, que te da alas y, a la vez, te ancla a la tierra. Nuestra relación se construyó sobre esa base de confianza y complicidad. Nos apoyábamos en todo. Cuando él estaba agobiado con el trabajo, yo le preparaba su té favorito y le masajeaba los hombros hasta que se relajaba. Cuando yo me sentía insegura con mi carrera, él me recordaba mis logros, sacaba nuestros viejos álbumes de fotos y me decía, mira todo lo que has superado. Eres una guerrera. Planeábamos nuestro futuro juntos, una casa con jardín, viajes a lugares remotos, una familia que creciera a nuestro alrededor. Había tantas promesas, tantas risas compartidas, tantas noches acurrucados, sintiendo esa paz absoluta de estar exactamente donde debíamos estar. Carlos era mi refugio, mi roca. Creía, de verdad, que teníamos la vida perfecta. Pero entonces, la universidad. Mi sueño de hacer un máster en el extranjero. Era una oportunidad increíble, algo que había deseado desde que era una niña. Carlos me apoyó, por supuesto. Siempre lo hizo. Pero, la idea de que se fuera, de que tuviéramos que vivir separados durante un año, quizás más, me generó una ansiedad que me consumía. Empecé a sentir un miedo terrible a la soledad. Los días se volvieron una cuenta regresiva, y cada recuerdo de nuestra felicidad se volvía una agonía ante la inminente separación. Me sentía frágil, como un vaso de cristal a punto de caerse. La idea de no tenerlo cerca, de no sentir su abrazo cuando más lo necesitara, me paralizaba. Era una punzada constante en el pecho, una sensación de vacío que crecía día a día. Me despertaba en la noche, sintiendo que no podía respirar, la imagen de Carlos despidiéndose en el aeropuerto dándome un nudo en la garganta. Me sentía tan vulnerable, tan expuesta. Así que ahí estaba yo, en mi punto más bajo. Carlos estaba ultimando los detalles de su partida, y yo me sentía rota antes de que siquiera se hubiera ido. Y fue en ese momento, en esa oscuridad, cuando apareció él. Se llama David. Es nuestro vecino. Siempre lo habíamos visto, claro, el tipo amable del edificio de al lado. Carlos hablaba con él de vez en cuando sobre temas del vecindario, nada importante. Pero, un día, mientras yo estaba en el jardín intentando buscar consuelo en las plantas, él salió. Vio mi cara, supongo, y se acercó. Al principio, fue solo una conversación casual. Me preguntó qué tal estaba, si todo iba bien. Yo, en mi estado de desánimo, probablemente le di demasiada información. Le hablé de la partida de Carlos, de mi miedo a la distancia, de la sensación de soledad que me invadía. David fue, sorprendentemente comprensivo. No lo conocía bien, pero escuchó. Escuchó con esa atención que, en ese momento, me pareció un bálsamo. Me ofreció un café, me contó alguna anécdota suya que me hizo reír un poco. Fue un respiro. Pensé que era solo eso,
un vecino amable que me estaba animando en un momento difícil. Empezamos a cruzarnos más a menudo. Un saludo en el pasillo, un comentario sobre el tiempo. Luego, se convirtió en mensajes ocasionales. Hola, ¿cómo estás hoy? Noticias de Carlos. Pequeñas cosas, inofensivas, ¿verdad? Pero poco a poco, esos mensajes empezaron a colarse en mi mente de una manera diferente. David siempre tenía una palabra de aliento, una forma de hacerme sentir menos sola. Me decía que entendía mi situación, que él también había pasado por una época difícil. Empecé a esperarlos. Cuando Carlos estaba fuera o muy ocupado, yo buscaba mi teléfono, esperando ese pequeño toque de atención externa. La escalada fue tan sutil que apenas me di cuenta. De mensajes casuales pasamos a conversaciones más largas, compartiendo detalles más personales. Le conté cosas que ni siquiera le había contado a Carlos, pequeñas frustraciones, inseguridades que me rondaban la cabeza. David me hacía sentir comprendida. Me decía que era una mujer increíble, que Carlos tenía mucha suerte. Y yo, en mi fragilidad, empezaba a creerlo. Me justificaba a mí misma, solo estoy buscando un amigo. Carlos se va a ir, y lo necesito. David solo me está apoyando. Empecé a tener pequeños encuentros accidentales. Cruzarnos en el supermercado y charlar un rato, casualmente, estar los dos en el mismo café. A veces, David me invitaba a un café rápido. Carlos estaba trabajando tarde, o no estaría en casa hasta dentro de horas. Siempre me aseguraba de que no hubiera rastro, de que todo pareciera inocente. Pero en el fondo, algo en mí empezaba a palpitar con una mezcla de emoción y culpa. Me decía que no estaba haciendo nada malo, que solo eran amigos, que esto no era una traición a Carlos. Pero cada vez que mentía sobre dónde estaba o con quién hablaba, una pequeña parte de mí se sentía sucia. Y entonces, pasó. Ese momento del que no puedo borrar la imagen de mi cabeza, sin importar cuánto lo intenté. La noche fue una tormenta perfecta de debilidad, soledad y una terrible confusión. Carlos había tenido un día especialmente duro. Estaba agotado y se había quedado dormido en el sofá, sin cenar. Yo me sentía invisible. Sentía que él ya estaba mentalmente lejos, preparándose para su partida. Sentía esa picazón de necesitar que alguien me viera, que alguien me deseara, que alguien me recordara que yo también existía, aparte de ser su novia, su compañera de vida. David me había enviado un mensaje esa tarde, preguntando si necesitaba algo. Algo en su mensaje sonó diferente. Un poco más insistente, un poco más personal. Le respondí, y la conversación se alargó, como siempre. Pero esta vez, yo estaba en casa, sola, mientras Carlos dormía. Sentía una inquietud creciente, una necesidad de algo. Él me propuso pasar un momento. Solo un café, para animarte, dijo. Y, estúpidamente, acepté. Me excusé con Carlos, diciendo que iba a dar una pequeña vuelta para despejarme. Salí de casa, el corazón latiéndome con una mezcla extraña de miedo y adrenalina. Me encontré con David en su apartamento, justo al lado. Las primeras palabras fueron tensas. Nos mirábamos, y esa atmósfera cargada de nuestras conversaciones previas pareció materializarse en el aire. Él me miró de una manera que nunca me había mirado antes. No era solo comprensión, era deseo. Y yo no me aparté. Y entonces, sucedió. Un beso. No fue un beso tierno, ni romántico. Fue un beso impulsivo, cargado de toda esa tensión acumulada, de esa necesidad de ser vista, de sentir algo, cualquier cosa. Sentí sus manos en mi cintura, y en ese instante, todo el razonamiento se desvaneció. Mi cuerpo reaccionó sin pensar. Fue un instante de locura, una rendición total a la debilidad que me estaba consumiendo. Inmediatamente después, vino la ola de náuseas. Me sentí sucia, contaminada. Me alejé de él como si me hubiera quemado, la cara pálida, el estómago revuelto. Salí de su apartamento, temblando, volviendo a mi casa donde Carlos seguía durmiendo, ajeno a todo. En ese momento, mi mente se activó en modo de supervivencia, creando escudos a mi alrededor. Fue solo un error tonto, me repetía mientras el frío me recorría la espalda. Estaba tan vulnerable, tan sola.
Necesitaba sentirme deseada, solo eso. Intenté convencerme de que Carlos no tenía idea, de que nadie lo sabría nunca, y de que esto no significaba nada. Él está a punto de irse, y yo solo necesitaba una distracción momentánea, un consuelo efímero. Intenté lavarme la boca, como si pudiera borrar el sabor de esa traición. El silencio de la mañana era pesado. Carlos se despertó con una sonrisa, preparándose para su último día completo en casa antes del viaje. Yo me levanté con un nudo constante en el estómago, actuando con una normalidad forzada que, ahora lo sé, debió ser dolorosamente obvia. Cada vez que me miraba, sentía una oleada de pánico. Y entonces ocurrió. Era temprano. Carlos había decidido volver a casa antes de lo previsto, quería empacar las últimas cosas con calma y pasar más tiempo conmigo antes de la despedida. Entró en la casa, con esa energía habitual que me hacía sentir segura. Yo estaba en la cocina, intentando preparar un desayuno que no me comí. David, en su estupidez o en su falta de consideración, estaba justo en el umbral de mi puerta. No había tocado, simplemente estaba ahí. Creo que esperaba que saliera a darle un último adiós apresurado. Carlos entró a la cocina y me vio. Y luego, vio a David en la puerta. La expresión en su rostro, nunca la olvidaré. Pasó de la sorpresa inocente a la confusión, y luego, a una comprensión helada y brutal que me congeló hasta los huesos. No hubo gritos. No hubo histeria. Solo un silencio gélido que lo decía todo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, David?, preguntó Carlos, su voz peligrosamente baja, pero cargada de una rabia que nunca le había oído. David balbuceó algo sobre un café, una despedida. Pero sus ojos, cuando miraron los míos, estaban llenos de culpa y de algo parecido a la anticipación, como si esperara que yo lo salvara. Pero yo estaba paralizada. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía ver la devastación reflejada en los ojos de Carlos. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Las mentiras, las justificaciones, todo se hizo añicos. Carlos me miró, y en esa mirada vi la incredulidad, el dolor profundo, la traición más cruda. La confianza que habíamos construido durante años se había hecho polvo en un instante. ¿Cómo pudiste?, fue lo único que logró decir. Su voz se quebró. No pude responder. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero eran lágrimas de vergüenza, de pánico, de la cruda realidad de lo que había hecho. Carlos no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta, agarró su maleta y salió de la casa. No recuerdo si David seguía ahí. Todo era un borrón de horror. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Carlos no se fue de viaje. Me dejó. Se fue sin decirme a dónde, sin darme una oportunidad de explicar, sin ofrecerme la menor compasión. Sentí como si me hubiera arrancado el alma. Mi mundo, mi perfecto mundo, se había derrumbado por completo, y yo era la única responsable. Me sentía como un monstruo. Desde aquel fatídico día, todo se ha ido a la deriva. No solo perdí a Carlos, mi futuro, todo lo que conocía y amaba. El eco de mi error ha resonado en cada rincón de mi vida. Mi familia se enteró, por supuesto. Intenté explicarles, contarles sobre la ansiedad, la soledad, la vulnerabilidad. Pero las palabras sonaban huecas, patéticas. Mi madre lloró, mi padre me miró con una decepción tan profunda que me hizo sentir como una niña pequeña que ha roto el juguete más preciado. Siento sus miradas de lástima, sus susurros cuando creen que no los oigo. Me siento juzgada por todos, como si fueran incapaces de entender el torbellino de emociones que me llevó a ese punto. Mis amigas, algunas se han distanciado, otras intentan apoyarme, pero veo la incomodidad en sus ojos. Sé que están pensando en Carlos, en lo perfecto que era y en lo que yo he destrozado. Me siento avergonzada de mirarlas a la cara. La idea de que alguien pueda ver en mí a una traidora, a una destructora de hogares, es insoportable. Y David, él desapareció de la escena poco después. Intentó contactarme un par de veces, con mensajes torpes y llenos de culpa, preguntando cómo estaba, diciendo que lamentaba todo. Pero yo no podía ni siquiera leerlos completos. Sentía un odio profundo hacia él, pero aún más, sentía una rabia hacia mí misma por haberme dejado manipular, por haber caído en esa tentación tan barata.
Me he refugiado en mi pequeño apartamento, apenas salgo. El remordimiento me carcome día y noche. Cada canción de amor que escucho, cada pareja que veo caminando de la mano, me recuerda lo que perdí. Hay días en que el lamento es tan agudo que me duele físicamente. Me siento sola, terriblemente sola. Pero incluso en medio de esta miseria, una pequeña voz en mi cabeza insiste en que no todo fue culpa mía. Que la partida de Carlos, la ansiedad que sentí, la soledad, fueron catalizadores. Que David me entendió cuando nadie más lo hizo. Me digo a mí misma que fui una víctima de las circunstancias, de mi propia debilidad exacerbada. Es una forma patética de autoprotección, lo sé. Pero si no me aferro a esa mínima justificación, temo que me derrumbaré por completo. Me siento como una náufraga, lamentando el barco que se hundió, pero sin querer aceptar del todo que yo misma encendí la mecha. Actualización 1. Han pasado 3 meses. 3 meses desde que mi vida explotó. Sigo viviendo en este limbo de dolor y arrepentimiento. Intento levantarme cada día, pero es una lucha constante. La soledad es mi única compañera, y el silencio de este apartamento es ensordecedor. No he vuelto a hablar con Carlos. Su número está bloqueado, y sinceramente, no me atrevo a buscarlo. Sé que está rehaciendo su vida en otro lugar, lejos de mi sombra tóxica. A veces me imagino su nuevo comienzo, y el dolor es insoportable. La gente del vecindario todavía me mira. Creo que todos saben lo que pasó. Siento sus miradas de lástima o desaprobación. Me siento marcada. Me siento como si fuera el ejemplo de, no hagas esto o te pasará esto a ti. He intentado hablar con algunas amigas, pero la conversación siempre termina girando en torno a cuánto las decepcioné o a cuán diferente soy ahora. Es como si me hubieran categorizado como, la que lo arruinó todo, y ya no hubiera espacio para mi dolor o mi vulnerabilidad. Empiezo a sentir resentimiento hacia ellas, porque no entienden que yo también estoy sufriendo, que no soy un monstruo, solo alguien que cometió un error terrible bajo presión. Me pregunto si David está bien. No, sé que está bien. Él siguió con su vida, y yo soy la que está destrozada. Me siento utilizada, y a la vez, me siento culpable por haberlo permitido. Es un ciclo sin fin. La verdad es que, a pesar de todo, sigo sintiendo que las circunstancias me empujaron. Si Carlos no se hubiera ido, si yo no me hubiera sentido tan abandonada, tal vez nada de esto habría pasado. Es una excusa barata, lo sé, pero es lo único que me mantiene a flote. Actualización 2. Han pasado 8 meses. Ya no lloro todos los días. La desesperación inicial se ha transformado en una especie de resignación amarga. 8 meses. Parece una eternidad y a la vez, un parpadeo. He vuelto a trabajar, pero es una batalla. Mis compañeros son amables, pero cautelosos. La sombra de lo que pasó se cierne sobre mí. Siento que todos están esperando a que cometa otro error. A veces, vuelvo a pensar en Carlos. Imagino su vida ahora. Tal vez ha encontrado a alguien que no lo decepcionó. Esa idea me duele más que nada. Me pregunto si alguna vez pensará en mí, si alguna vez se arrepentirá de haberme abandonado sin más. Sé que suena ridículo, porque yo soy la que traicionó, pero aún así, me siento como la verdadera víctima aquí. Fui manipulada por mis propias debilidades, y él, en lugar de ayudarme a superarlas, simplemente desapareció. Mi familia ha aceptado mi nueva realidad. Ahora me ven como la pobre chica que cometió un error, pero más como alguien que merece una segunda oportunidad, aunque no se la den. Es extraño, pero esa lástima, aunque me da vergüenza, también me resulta reconfortante. Al menos no me siento completamente invisible. Pero la realidad es que no he aprendido nada. Sigo pensando que si las circunstancias hubieran sido diferentes, yo habría sido diferente. Sigo reviviendo ese momento, buscando pequeñas excusas, pequeños matices que me exoneren. Es más fácil culpar al destino, a la debilidad inherente en mí, a la crueldad de Carlos salirse de esa manera, que aceptar la cruda verdad. Yo elegí ese camino. Me siento atrapada en mi propia historia de victimización, y no veo cómo salir de ella. La nostalgia por lo que fue se mezcla con el resentimiento por lo que tengo ahora, y la convicción de que el mundo, de alguna manera, me ha tratado injustamente. Actualización 3. Han pasado 2 años. 2 años.
El tiempo pasa, pero la herida sigue abierta, supura, aunque ya no sangra a borbotones. Mi vida ha tomado un rumbo completamente distinto, uno que jamás habría imaginado. No he vuelto a encontrar un amor como el que tuve con Carlos. He salido, he intentado conectar, pero siempre hay una barrera. Me comparo, o peor, otros me comparan indirectamente. Soy la chica que engañó a su novio. Esa etiqueta es mi sombra, mi marca de fábrica. He intentado reconstruir mi carrera, pero la reputación, incluso en un nuevo entorno, me persigue. Siento que siempre estoy un paso por detrás, luchando contra la percepción de los demás. Y Carlos, he oído vagamente que está comprometido. Es una noticia que me golpea con la fuerza de un puñetazo, a pesar de que sé que es mi culpa que estemos así. Siento una mezcla de rabia y una tristeza profunda, como si me hubieran robado un futuro que, irónicamente, yo misma tiré por la borda. En las noches solitarias, aún me pregunto qué habría pasado si Carlos hubiera hablado conmigo, si hubiera intentado entender mi desesperación. Si David no hubiera estado ahí. Si yo hubiera sido más fuerte. Pero esas preguntas solo alimentan la melancolía, la autocompasión y el resentimiento hacia un destino que, en mi narrativa, siempre se empeña en ponerme las cosas difíciles. Mi vida está destrozada, no por una elección equivocada, sino por una serie de malentendidos, de vulnerabilidades mal gestionadas y de un mundo que, en última instancia, parece estar en mi contra. Me lamento por el amor perdido, por la confianza rota, por la mujer que fui y la que ahora soy. Y a pesar de la culpabilidad, sigo sintiendo que soy la gran perjudicada de todo este desastre.